Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a proceder a grabar la clase del día de ayer en el que tuvimos un problema con internet y no pudimos ni ustedes acceder a la clase ni yo grabar la que impartí. Así que ahora la voy a hacer de nuevo para que ustedes tengan la clase grabada. Vale, lo que vamos a ver hoy son los números decimales, los números binarios y los números hexadecimales. ¿Por qué son importantes? Los tienen dentro del tema 2 del temario y veremos que estamos hablando de números puesto que existen el ordenador únicamente va a trabajar con los códigos binarios, ceros y unos, y tenemos que traspasar todos los números con los que normalmente trabajamos o todos los sistemas al sistema binario. Para que se hagan una idea, los sistemas que existen son el sistema decimal, que va a recoger desde el 0 hasta el 9, el sistema hexadecimal, que va a recoger desde el 0 hasta el 9, y a partir del 9 serían letras A, B, C, D, E y F. Y cada una de ellas se seguiría identificando con un número. La A con la 10, la B con la 11, la C con la 12, la D con la 13, la E con la 14 y la F con la 15. Vale, y nos faltaría el sistema binario, que es con el que trabajaría el ordenador, que únicamente va a reconocer ceros y unos. Con lo cual, nosotros tendremos que pasar estos dos sistemas al sistema de binario para que el ordenador lo reconozca. Pero lo que vamos a ver es cómo pasar de un sistema a otro y del otro a uno sucesivamente. ¿Vale? A ver, empezamos, por ejemplo, si tenemos un número expresado en forma decimal y queremos pasarlo a número binario. Tenemos, por ejemplo, el número 34, que está en base decimal, y queremos pasarlo a base binario, es decir, queremos que quede expresado en 0 y 1. Para hacerlo, tenemos que dividir este número por 2 y todo lo que obtengamos hasta que ya no sea posible seguir dividiendo por 2. Es decir, dividimos 34 entre 2. Oye, esperen un segundito. 2 por 1, 2, a 3, 1, bajo el 4. 7 por 2, 14, a 14, 0. Ya este es el primer resto con el que trabajo. A 14, 0. Seguimos dividiendo. 8 por 2, 16, a 17, 1. Divido entre 2. 4 por 2, 8, a 8, nada. 2 por 2, 4, a 4, nada. 2 por 1, 2, a 2, nada. Ya este 1 no lo podemos dividir más por 2, con lo cual aquí terminaría nuestra división. A partir de ahora tendríamos que coger los números que hemos obtenido, empezando por el último cociente y de ahí hacia arriba. De tal forma que el número que obtendríamos sería el 1, que hemos obtenido aquí, el siguiente es el 0, el siguiente es el otro 0, el siguiente es el 0, que está aquí, el siguiente es el 1 y el siguiente es el 0. Como ustedes ven, hemos expresado el número en forma binaria, es decir, en 0 y en 1. ¿Vale? Es el que tendríamos aquí. Vamos a hacer otro ejemplo para que les termine de quedar claro. ¿Cómo pasamos de número decimal a número binario? Espérense que borre. Porque esto es un poquito arcaico y se trata. Vale. Vamos a suponer ahora que tenemos el número 53, por ejemplo. Vale. Lo mismo, el procedimiento es igual para pasarlo de decimal a binario. Lo dividimos por 2, 2 por 2, 4, 5, 1, bajo el 3, 6 por 2, 12, a 13, 1, aquí. Divido entre 2, 2 por 1, 2, a 2, nada, bajo el 6, 3 por 2, 6, a 6, nada, bajo el 0. Divido entre 2. 6 por 2, 12, a 13, 1. Dividimos entre 2. 3 por 2, 6, a 6, nada. Esperen un segundito porque esto es un 2. Dividimos aquí otra vez por 2. 2 por 1, 2, a 3, 1. Y ya este 1 no lo podemos dividir más por 2, pues aquí sería donde nos quedaríamos y este sería el primer número que utilizaríamos.
Empezamos otra vez de abajo para arriba, como en el caso anterior, y el número quedaría 1, 1, 0, 1, 0 y 1. ¿Vale? Este sería el número 53 expresado en número binario. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo lo pasaríamos de decimal a hexadecimal, que era la otra clasificación que teníamos. Cuando hablamos de números hexadecimales, estamos hablando de números y letras, y lo que significa es que estamos trabajando con los números en base 16. ¿Vale? ¿Por qué les comento lo de 16? Ahora entenderán por qué. Y les digo. Sería, si tenemos, por ejemplo, el número 34, que está en base decimal, y lo queremos pasar a base hexadecimal. El procedimiento sería el mismo que hemos utilizado para los números binarios, pero en vez de dividir entre 2, dividiríamos entre 16. En los números binarios dividiríamos entre 2 porque estábamos trabajando en base 2, y en la hexadecimal dividimos entre 16 porque trabajamos con base 16. ¿Vale? Dividimos entre 16, sería 2. 2 por 6, 12, a 14, 2, me llevo una, 2 por 1, 2, y una que me llevo es 3. Al igual que en el caso anterior, parábamos cuando no podíamos dividir más por 2, en este caso lo hacemos cuando ya no podemos dividir más por 16. 2 entre 16 no se puede dividir, con lo cual nos quedaríamos con estos dos números. Recuerden que habíamos visto que los números hexadecimales iban de 0 al 9, y a partir del 9 eran letras A, B, C, D, E y F. Y cada una de estas letras se identificaba con un número. 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, tengo estos dos números, el 1, el 2 y el 2, estaría dentro de lo que son el 0 y el 9, con lo cual no se identificaría con letra ninguna, sino que sería el número tal cual. Es decir, 34, que está expresado en base decimal, pasado a base hexadecimal, sería el 2 del cociente y el 2 del resto. Sería 22 en base 16. Vale, vamos a intentarlo, vamos a verlo con otro ejemplo en el que también hay letras, con lo cual así sí podemos, a lo mejor pueden entender un poco mejor cómo funciona. Por ejemplo, si yo tengo el número 53, no, 53 es muy chico, vamos a coger el 184. Vale. Ay, perdón, estamos trabajando a hexadecimal en base 16. Entonces lo tendríamos que dividir entre 16, que sería 6 por 1, 6, a 8, 2. 1 por 1 es 1, a 1 nada, bajo el 4. 24 entre 16 sería también a 1, 6 por 1, 6. 14, 8, me llevo 1, 1 por 1 es 2, 1 por 1 es 1, más la que me llevo son 2. Como ya el 11 no lo puedo dividir entre 16, ya hemos terminado aquí, y los dos elementos con los que me tengo que quedar son el 11 y el 8. El 11 ya es un elemento que no está dentro del 0 y el 9, y se identifica con una letra que es la B. Entonces lo expresaría como B, y el 8 sí está entre el 0 y el 9, con lo cual se quedaría así. El número 184 en base decimal expresado en base hexadecimal sería igual a B8. Vale. Vamos a ver otra posible modificación o explicación de cambio de una base a otra. A ver. Vamos a suponer, por ejemplo, que quisiéramos pasar de la base binaria, que si no sé si se acuerdan, estábamos trabajando en base 2 y era la que nos permitía trabajar únicamente con ceros y con unos, lo vamos a pasar a una base decimal, que era la que trabajaba de 0 a 9. Por ejemplo, si yo tengo el número
Binario, este que está aquí, 1, 0, 1, 1, 0, 0, uy, y 1, ¿vale? Si nosotros quisiéramos expresarlo a decimal, el procedimiento que tendríamos que seguir sería el siguiente. A cada número le vamos a asignar un número expresado en términos decimales, es decir, el sistema que nosotros conocemos normalmente. Al 1 le asignamos el 0. Y de derecha a izquierda seguiríamos asignándolos correlativamente. 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, ¿qué ocurre? Que estamos hablando del sistema binario, estamos trabajando en base 2. Entonces, la forma que tendríamos de expresarlo sería la siguiente. Tendríamos que multiplicar 1 por 2, que es la base con la que estamos trabajando, elevado a 0, que es el número que le corresponde. Más, siguiente es el 0. 0 lo multiplicamos por 2, estamos trabajando en 2, por el número que le elevado al número que le corresponde, que es 1. Seguimos, más 0 por 2, siempre, porque es la base en la que estamos trabajando, elevado a 2, que es el que le corresponde. Seguimos, 1 por 2, esperen un segundito que rectifico esto, 1 por 2 elevado a 3, que es lo siguiente, más 1 por 2 elevado a 4, más 0 por 2 elevado a 5, más 1 por 6 elevado. Uy, perdón, por 6, ya me adelanté. Cuidadito con estas cosas que es donde se producen los fallos, ¿vale? 1 por 2 elevado a 6. En este aspecto tienen que tener en cuenta dos equivalencias importantes que les facilita mucho el trabajo, ¿vale? Y es refrescar matemáticas que hemos visto en otros años, en otros cursos. Recordarles que a elevado a 0 es igual a 1 y a elevado a 1 es igual a. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si 2 está elevado a 0, es igual a 1, con lo cual sería 1 por 1. Esto es igual a 1. Cualquier número multiplicado por 0, ya sabemos que es 0. Todo esto es 0. 2 al cubo es 8. 8 por 1 es 8. 2 elevado a la cuarta es 16. 0 por 2 es 0 y 1 por 2 elevado a 6 es 64. Aunque yo no les voy a pedir que resuelvan esto, sí me lo van a tener que dejar indicado, ¿vale? Qué es lo que se tacha, qué es lo que es igual a 1, todo eso. Con lo cual, este ejercicio, expresado en número decimal, quedaría 1 más 8 más 16 más 64 igual a 89. ¿Vale? Así es como se expresaría. ¿Cómo pasaríamos de número binario a número decimal? ¿Vale? A número expresado en base 10. Otra forma también que tenemos de hacerlo. No otra forma, perdón. Otra conversión con la que también vamos a trabajar sería la siguiente. Si por ejemplo quisiéramos pasar de base hexadecimal a base decimal. Es decir, estamos trabajando con números en base 6, que es la hexadecimal, a números con base 10. Procedimiento, el número que tenemos, recuerden que el hexadecimal lo podíamos expresar en números y en letras, tenemos F, A, 8, E. Y lo quiero pasar
a decimal, es decir, que no existieran ni números ni letras. Recuerden que todo esto tenía una identificación, la E equivalía al 14, el 8 es un número que está entre 0 y el 9, con lo cual la equivalencia es 8, la A equivalía al 10 y la F equivalía a las 5. Perdón, al 15. ¿Vale? Una vez que tenemos todo esto expresado en dicha fase, procedemos a asignar los números de derecha a izquierda, como les había comentado en el caso anterior. Y ya lo siguiente es como el ejercicio que les acabo de enseñar, que consiste en multiplicar en función del número con el que estemos trabajando. Como estamos trabajando en base hexadecimal y queremos pasar a decimal, lo tendríamos que multiplicar por 16, que es la base en la que trabajan este tipo de números, y quedaría establecido de la siguiente manera. Sería 14, con el número que hemos trabajado, lo multiplicamos por 16 y lo elevamos a 0. Seguimos. 8 lo multiplicamos por 16. Uy, un momentito. Vamos a poner aquí 8 que no se ve claro. Y aquí también este que me salió un poquito chuchurrío. Multiplicamos 8 por 16 y lo elevamos a 1. Seguimos. 10 por 16 elevado a 2 más 15 por 16 elevado a 3. ¿Vale? Si nosotros resolviéramos esto, que no se los voy a pedir, pero sí les voy a comentar que, por ejemplo, me pongan, habíamos dicho que cualquier número elevado a 0 era igual a 1, con lo cual esto se quedaría convertido en 14. 10 elevado a 1, pues sería el número, que sería 10 por 80 por 8 sería 80. Aquí ya sí tendríamos que poner 10 por 16 al cuadrado, que ya les digo yo que es 2560. Más lo siguiente, que sería 15 por 16 al cubo, 61.440. ¿Vale? Esto supuestamente lo tenemos que dejar expresado, sumar y hacer toda la operación, pero repito, yo no se los voy a pedir, únicamente quiero que me lo dejen expresado. ¿Vale? Espérense a ver por aquí. Existe otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es el hecho de que existan números con decimales, tanto en unas operaciones o en otras. Hasta ahora hemos trabajado con números enteros, pero también deberíamos de trabajar con números decimales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora se los comento. ¿Vale? Esperen que termine de borrar. ¿Vale? Y empezamos. Vamos a dejarla más o menos porque esto es un desespero. Bien. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un número, voy a buscar un número decimal para que nos sirva de base y podamos trabajar. Si tengo, por ejemplo, un número tal como aquí, tenemos un número decimal y lo queremos expresar en un número binario, pero ese número decimal que tenemos es decimal. Como por ejemplo 0,7,647. ¿Vale? ¿Cómo procedemos? Pues el procedimiento en un principio es igual a como lo habíamos hecho en el caso anterior. Tendríamos que coger únicamente lo que es la parte entera y la iríamos dividiendo entre 2 hasta que alcanzáramos el momento en el que no se puede dividir más por 2. Tendríamos aquí 5 por 2, 10, a 10 nada, bajo el 7, 3 por 2, 6, a 7, 1, ya tengo el primer resto. Sigo dividiendo entre 2, 2 por 2, 4, 5, 1, bajo el 3, 6 por 2, 12, a 13, 1, siguiente, entre 2, 2 por 1, 2, a 2 nada, bajo el 6, 3 por 2, 6, a 6 nada, 6 por 2, 12, a 13, 1, bajo aquí, divido entre 2, 3 por 2, 6, a 6 nada, divido,
2 por 1, 2, a 3, 1, y ya no podemos dividir más por 2, tenemos la parte entera ya solventada. Que recuerden que tendríamos que empezar de abajo para arriba y lo vamos a ir poniendo aquí. Sería 1, uy, espérense que este está medio para allá. Sería 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 1. ¿Vale? Espérense un segundito a ver si está correcto. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, sí, sí es correcto. A ver. Espérense un momentito. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Fíjense bien en las divisiones, que a veces son las que nos llevan a error. 3 por 2, 6. Para verificar sería 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Sí, es correcto. ¿Vale? Ahora iríamos con la parte decimal, que es la que no sabemos cómo se hace porque no la hemos hecho. Y entraríamos en primer lugar, 0,647. La forma de actuar con la parte decimal, en vez de ser dividiendo por 2, como hemos hecho con la parte entera, será multiplicando por 2, ¿vale? Multiplicaríamos por 2, pero solamente la parte decimal. 2 por 7, 14, 2 por 4, 8 y 1, 9, 2 por 6, 12. Contamos los decimales, 1, 2 y 3, pongo aquí 1, 2 y 3 y aquí pondríamos la coma. De esta parte, solamente me voy a quedar con la parte entera, que sería el 1, que es con lo que trabajamos en números binarios. Aquí pondríamos la coma y sería 1. Para seguirlo haciendo, vuelvo a coger del número que he obtenido únicamente la parte decimal, que sería 0,294. Y lo vuelvo a multiplicar por 2. Uy. Dos por 4, 8. 9 por 2, 18 y me llevo una. 2 por 2, 4 y una, 5. Ponemos el 0 porque es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, coma. De esta parte hacemos lo mismo con que la parte anterior. Me quedo con la parte entera, que es el 0, lo tendría que poner aquí, y con la parte decimal realizaría la siguiente operación. Como ven, esto podría no tener fin. Lo podemos hacer tantas veces como queramos, por lo tanto siempre habrá que indicarse el número de decimales que se espera obtener al pasar el número. 2 por 8, 16, 2 por 8, 16 y la que me llevaba 17, 2 por 5, 10, más la que me llevaba 11. Nos quedaríamos con 1,176, volvemos a coger la parte entera que es el 1, y ya tendríamos el número expresado en manera binaria si se tratara de un número con decimales. Recuerden que siempre tenemos que separar la parte entera y la parte decimal porque se trabaja de distinta manera. Vale. Otra cosa que también es importante es cuando hablamos de expresar en potencias de 10. ¿Vale? ¿Cómo podemos expresar un número que está en sistema decimal, perdón, en potencia de 10? A ver. A ver. Bueno, más o menos. Si, por ejemplo, nosotros tuviésemos un número expresado en sistema decimal que fuese el 1354, ¿vale? 1354. Y yo lo quiero expresar en potencias de 10, lo que te estoy diciendo es que lo quiero expresar en potencias con base 10. Estoy trabajando en números de base 10. Es exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. Procederíamos a asignar la valoración correspondiente a cada uno de ellos. ¿Vale? 0, 1, 2 y 3. Y a partir de ahí sería asignar los valores de la misma forma que lo hemos hecho de aquí para atrás. Pero multiplicando por 10, que es la base con la que estamos trabajando.
4 multiplicado por 10 elevado a 0, más 5 multiplicado por 10 elevado a 1, más 3 multiplicado por 10 elevado a 2, más 1 multiplicado por 10 elevado a 3. ¿Vale? Esto, teniendo en cuenta como lo hemos hecho en los casos anteriores, es facilito. ¿Vale? Si, por ejemplo, tuviésemos un número más cortito, el 48, para hacerlo en base 10, lo mismo, 0 y 1, y la multiplicación sería 8 multiplicado por 10 elevado a 0, más, perdón, esto es un 0, esto es un 0, más 4 multiplicado por 10 elevado a 1. Como habíamos dicho que todo número elevado a 0 era igual a 1, perdón, sí, sería 8 por 1, que es 8, más todo número elevado a 1 es ese número, 4 por 10, 40. Como ven, estaría expresado en distinta base, pero le daría lo mismo que tendrían en el origen. Vale. Lo único que nos quedaría sería expresar este tipo de mismo de número, el número decimal, en potencias de 10, pero en el caso de que estuviéramos usando decimales. ¿Vale? En el caso de que estuviéramos usando decimales, se haría de la siguiente manera. Por ejemplo, si el número con el que estamos trabajando, esperen un segundito que lo busque, fuese 354,25 y quisiéramos expresarlos en potencia de 10, la parte entera la trabajaríamos igual que la hemos trabajado hasta ahora, 0, 1 y 2, y la parte decimal la numeraríamos pero en número negativo, porque son decimales. Entonces aquí sería menos 1 y menos 2. Y a partir de ahí el proceso es exactamente igual que en el caso de no tener decimales. Es decir, 5, seguimos trabajando en base 10, multiplicado por 10 elevado a menos 2, más 2 multiplicado por 10, esperen un segundito que borre, para tener más bien, para que no haya confusión. 2 elevado a 10, multiplicado por 10 elevado a menos 1, más 4 multiplicado por 10 elevado a 0, más 5 multiplicado por 10 elevado a 1, esto es un 10, esperen un segundito porque me quedó bastante feo, multiplicado por 10 elevado a 1, más 3 multiplicado por 10 elevado, ¡uy, qué feo! Elevado a 2. Vale, el procedimiento es el mismo, lo único que se multiplica por números elevados a negativos, porque estamos hablando con parte decimal tal y como les comentaba antes. Vale, un poco lo que vamos a ver ahora es la multiplicación y la división de números binarios. Vale. Antes de meternos con esto, déjenme que haga un repaso a ver si se nos ha quedado algo atrás, algún tipo de operación más que se deba tener en cuenta, pero yo estoy viendo que no, que ya lo hemos visto todo, así que vamos con eso. En un primer lugar vamos a empezar con las sumas de los números binarios y la suma de los números binarios, para ello es necesario que hagamos primero una tabla, tengamos en cuenta una tabla, ¿vale? ¿Cómo? A la hora de sumar números binarios, quedaría de la siguiente manera. 0 más 0 es igual a 0. Uy. Cero más 1 es igual a 1. 1 más 0 es igual a 1. Y 1 más 1 es igual a 0 y nos llevamos 1. Que ahora les explicaré a qué se refiere con eso de 1 más 1 igual a 0 me llevo 1. Vale, empezamos por ejemplo haciendo una operación de números binarios como sería 1
perdón. Uno, 0, 1 y 0, más 1, 0, 0, 1 y 1. ¿Vale? Hacemos esta suma teniendo en cuenta la tabla con la que estamos hablando. Sería, por ejemplo, 1 más 0, según la tabla, 1. 1 más 1, según la tabla, te está diciendo que es 0, pero te llevas 1. La forma, primero sumo lo que tengo aquí. 0 más 0 es 0, más el 1 que me llevo es 1. Seguimos, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0, y me llevo 1. Y como aquí ya no hay nada, lo pondría aquí. ¿Vale? Y ya tenemos la primera suma de números binarios. Si yo a esto, por ejemplo, le quisiera añadir otra suma más, que sería esta, sería 1 más 1, habíamos dicho que era 0. 0 más 0 es 0, más el 1 que me llevo, 1. 1 más 1, 0 otra vez, me llevo 1. 1 más 0, que aquí no tengo nada, habíamos dicho que era 1, más el 1 que me llevo sería 1 otra vez, porque se nos quedaría 1 más 1, con lo cual aquí es 0 y me llevo 1. 0 más el 1 que me llevo es 1, y aquí sería 1 directamente. Vale, esta es la parte aquí a lo mejor es la que se les puede plantear más complicada, por eso les repito. 1 más 1 es 0 y me llevaría 1. Antes de sumar lo que se llevan, sumen lo que tengan en la operación, así les es más fácil. 1 más 0 habíamos dicho que era 1 y a mí me quedaba 1 de atrás, con lo cual se me convierte en el 1 que tengo más el que traigo de atrás, otra vez en 1 más 1. Me volvería a dar 0. Y me llevo ese 1 a la siguiente parte. Tengo el 0 más el 1 que me llevo es 1 y aquí es 1. ¿Vale? Vamos a hacer otra suma para que vean, a ver si les queda también así claro. Otro ejemplo. Vale. Venimos aquí. Tenemos, por ejemplo, 1, 1, 0, 1 y 0. Y le sumamos el 1 y el 1. ¿Vale? Quedaría 1 más 0, 1. 1 más 1, habíamos dicho que es 0. Y me llevo 1. Como es 0 más nada, sería 0 más el 1 que me llevo, es 1. Seguimos. 1 más 0 es 1. Y 1 más 0 es 1. Ay, perdón. Bueno, sí, así lo ven claro. ¿Vale? Voy a hacerles otro ejemplo, porque este me supo a poco. A ver. 1, 0, 1, 0 y 1. Y aquí pondríamos 1, 1, 0, 1 y 0. Y lo ponemos aquí. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0. Y como me llevo 1, lo ponemos aquí. Vale, este no tiene pérdida. Si a esto nosotros le añadimos 1, 0, 0 y 1, sería 1 más 1 es 0. Y me llevo 1. 1 más 0 es 1. Y como venía con otro 1 de atrás, se lo sumo a este, con lo que se me quedaría 1 más 1. 1 más 1 es 0. Y me vuelvo a llevar 8. 1 más 0 es 1. Más el 1 que me llevaba sería 1 más 1. Con lo cual, 0 otra vez y me vuelvo a llevar 8. 1 más 1 es 0. Más el 1 que yo estaría de atrás, 1. 0. 1 más 1, esperen un segundo a ver, es 0. Más el 1 que yo metería de atrás es 1.
y 0 más 1 es 1. Vale. Yo me llevo una. 0 más la que me llevo es 1. Vale. Y aquí sería el 1. Vale. Repito. 1 más 1, 0. Me llevo 1. 1 más 0 es 1. Más el 1 que traía ahí atrás se me convierte en 1 más 1, que sería 0. Me vuelvo a llevar otro. 1 más 0 es 1, más el 1 que tenía detrás es 1 más 1, con lo cual es 0. Y me llevo una. 1 más 1 es 0, más el 1 que tenía detrás aquí sería 1. Y me llevo 1. 0 más 1 es 1 y 1 es 1. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ir con lo que son las multiplicaciones de los números binarios. ¿Vale? Existiría otra tabla igual a la que acabamos de ver. Que quedaría de la siguiente forma. Tengo, por ejemplo, A por B y tendríamos que 0 por 0 es 0. 0 por 1 es 0. 1 por 0 es 0. Y 1 por 1 es 1. Y aquí no nos llevamos nada, ¿vale? Esto no es como en la suma. Esto sería multiplicar simplemente. Fíjense que les pongo 1, 1, 1, 0, 1 y 0. Uy, qué feo me salieron. Esperen un momentito. Uno, 1. Oh. Uno, 1, 0, 1 y 0. Y lo multiplicásemos, por ejemplo, por 11. Esto no tiene ciencia. Lo que pasa es que tengan en cuenta que después sí que tienen que sumar y volvemos a lo de antes. 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. ¿Vale? Si no me equivoco. Ahora sería 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Perdón. Ahora sumaríamos como sumábamos antes con los números binarios. 0 más 0 es 0. 1 más 0 habíamos dicho que era 1, 0 más 1 habíamos dicho que era 1, 1 más 0 habíamos dicho que era 1, 1 más 1 habíamos dicho que era 0 y nos llevábamos 1, con lo cual aquí se nos convierte en 1 más el 1 que me llevo es 0, y me llevo el 1 que es el que pongo aquí delante. ¿Vale? Bueno, pues lo que es los números binarios ya los hemos quitado encima y esto lo supuesto una parte importante de lo que constituye el tema 2. Lo vamos a hacer. No se miren las cosas por el temario, sino míransela por lo que yo les he explicado aquí. Voy a colgar un resumen en el tema 2 que está en Word, en el que les pongo, les resumo cómo se calculan los números binarios, todo lo que les he contado en forma de resumen, que les puede servir a lo mejor un poco para estudiar. Y lo que vamos a ver ahora es esto, ¿cómo se llama? Les voy a hacer un resumen de lo que considero más importante de cara a lo que debemos ver en esto, como se llama, en el examen. ¿Vale? Voy a hacer un descansito y enseguida estoy con ustedes, ¿vale? Venga.